París, 1942. Las calles de la Ciudad de la Luz están cubiertas de esvásticas. La Gestapo patrulla cada esquina y los trenes parten diariamente hacia un destino del que nadie regresa: los campos de exterminio. En medio de este horror, una mujer de la más alta aristocracia chilena camina con calma, vistiendo un uniforme de enfermera. En sus manos lleva un bolso pesado. Dentro de él, oculto entre sábanas y medicamentos, viaja un bebé judío de apenas meses de edad. Si la detienen, su destino es la muerte. Pero ella sonríe, muestra su pasaporte diplomático y sigue adelante. Su nombre es María Edwards McClure. En Chile, su apellido era sinónimo de riqueza y poder. En Francia, se convirtió en la última esperanza para decenas de niños condenados a morir. Como una mujer que lo tenía todo para vivir una vida cómoda y segura, decidió arriesgarlo todo por desconocidos. Quédate, porque hoy vas a conocer la impactante historia de la Schindler chilena. Para entender la magnitud de su sacrificio, primero debemos entender quién era ella. María nació en Santiago de Chile en 1893, dentro de una de las familias más influyentes del país. Su hermano, Agustín Edwards, fue el fundador del influyente diario El Mercurio. María creció rodeada de lujos, se casó joven con un diplomático chileno, Guillermo Errázuriz, y juntos se mudaron a Europa. Pero la tragedia la golpeó temprano. Tras el suicidio de su esposo, María decidió quedarse en París junto a su hija. Durante los años 20 y 30, llevó la vida bohemia y cultural de una mujer de la alta sociedad. Sin embargo, en junio de 1940, el cuento de hadas terminó. Los tanques alemanes entraron en París. Mientras la mayoría de los extranjeros adinerados y diplomáticos abordaban los últimos barcos de regreso a América, María tomó una decisión incomprensible para su familia. Decidió quedarse. María no quería ser una simple espectadora. Utilizando sus conexiones, se inscribió como enfermera voluntaria de la Cruz Roja y logró que la asignaran al hospital Rothschild. Este no era un hospital cualquiera. Era un centro médico judío que la administración nazi y el régimen colaboracionista de Vichy transformaron en un hospital de detención. La macabra lógica nazi dictaba que los enfermos, ancianos, mujeres embarazadas y niños judíos debían ser curados en este hospital primero, solo para que estuvieran físicamente aptos para soportar el viaje en los trenes de la muerte hacia Drancy o Auschwitz. Era un lugar rodeado de alambre de púas y vigilado de cerca por la Gestapo. Allí, María Edwards conoció el verdadero rostro de la crueldad humana. Y allí decidió actuar. Se unió en secreto a la resistencia francesa, específicamente a una red clandestina de mujeres judías y asistentes sociales conocida como el Solidarité. Su misión era casi imposible: rescatar a los niños antes de que firmaran sus órdenes de deportación. ¿Cómo lograba una enfermera burlar la estricta vigilancia alemana? El ingenio de María y sus compañeras no tenía límites. Cuando se enteraban de que un niño estaba en la lista del próximo tren, ejecutaban el plan. En ocasiones, drogaban ligeramente a los bebés para que no lloraran y los escondían en los grandes carros de la ropa sucia, debajo de sábanas manchadas de sangre o residuos médicos que los guardias nazis evitaban revisar por miedo a las infecciones. En otras ocasiones, aprovechaba las noches oscuras para pasar a los niños por los muros del hospital hacia los callejones traseros, donde miembros de la resistencia los esperaban. María misma usaba su abrigo largo y su estatus de mujer respetable para sacar niños pequeños tomados de la mano, haciéndolos pasar por parientes. Pero sacarlos del hospital era solo la mitad del problema. ¿Dónde los escondías en un París lleno de delatores? María utilizó su propia fortuna familiar
para financiar departamentos secretos, comprar identificaciones falsas y pagar a familias en el campo francés para que criaran a estos niños bajo nombres católicos falsos hasta que terminara la guerra. Salvó a decenas de vidas, incluyendo casos documentados como el de la pequeña Marcella Bernstein, a quien crió prácticamente como su propia hija durante el conflicto. El peligro era constante y la suerte no dura para siempre. En 1943, tras una delación, la Gestapo descubrió la red de rescate. Maria Edwards fue arrestada en su propio departamento. Fue trasladada de inmediato a la infame prisión de Fresnes, un lugar donde los prisioneros políticos entraban y rara vez salían con vida. Durante días, María fue sometida a duros interrogatorios y torturas físicas y psicológicas por parte de los agentes nazis. Querían los nombres de la resistencia, las ubicaciones de los niños escondidos y las fuentes de financiamiento. Romper a una mujer de la alta sociedad parecía tarea fácil para ellos. Pero se equivocaron. Maria Edwards no pronunció un solo nombre. Guardó un silencio absoluto que salvó la vida de toda la red de escape. Sabiendo que su ejecución era inminente, la resistencia y sus familiares jugaron su última carta. Movilizaron al embajador de Chile en París. Dado que Chile aún mantenía relaciones diplomáticas neutrales que a Alemania le interesaba cuidar en ese momento, el gobierno chileno ejerció una presión feroz. En un giro dramático, la Gestapo accedió a liberarla bajo la condición de que fuera puesta bajo arresto domiciliario, estricto y vigilancia médica. María, debilitada pero invicta, sobrevivió para ver la liberación de París en 1944. Cuando la guerra terminó, María regresó a Chile. Pero a diferencia de otros héroes mundiales, ella nunca presumió de sus hazañas. Volvió a su vida tranquila y falleció en Santiago en 1972, casi en el anonimato total respecto a su pasado bélico. Durante décadas, su propia patria ignoró que entre sus calles caminaba una mujer que había derrotado el horror nazi con pura valentía. Sin embargo, la historia tiene memoria. En 1953, el gobierno de Francia le otorgó la Legión de Honor, y el reconocimiento definitivo llegó en el año 2005, cuando el Memorial Yad Vashem en Israel, tras una exhaustiva investigación de los niños sobrevivientes, la condecoró con el título de Justa entre las Naciones. Su nombre está grabado en el Muro de los Héroes en Jerusalén, recordándonos que el coraje no se mide por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de proteger a los más vulnerables. Si crees que la historia de María merece ser compartida y recordada por todo el mundo, no olvides suscribirte, darle un buen like al video y dejarme en los comentarios qué otra historia oculta de la historia te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video.